El campeón gris, de Nathaniel Hawthorne. Hubo una vez en que Nueva Inglaterra gimió bajo la presión real de males más graves que los que amenazaban con provocar la revolución. Jaime II, el intolerante sucesor de Carlos el Voluptuoso, había anulado los estatutos de todas las colonias y había enviado a un soldado duro y sin principios para quitarnos nuestras libertades y poner en peligro nuestra religión. La administración de Sir Edmund Andros carecía apenas de una sola característica de tiranía: un gobernador y un consejo que ocupaban cargos del rey y eran totalmente independientes del país, leyes dictadas e impuestos recaudados sin el concurso del pueblo, inmediato o de sus representantes, los derechos de los ciudadanos privados violados y los títulos de todas las propiedades territoriales declarados nulos, la voz de denuncia ahogada por las restricciones a la prensa, y, finalmente, el descontento intimidado por el primer grupo de tropas mercenarias que alguna vez marchó sobre nuestro suelo libre. Durante 2 años, nuestros antepasados se mantuvieron en hosca sumisión por ese amor filial que invariablemente había asegurado su lealtad a la madre patria, ya fuera su líder un parlamento, un protector o un monarca papista. Sin embargo, hasta estos malos tiempos, esa lealtad había sido meramente nominal, y los colonos se habían gobernado a sí mismos, disfrutando de mucha más libertad que la que aún disfrutan los súbditos nativos de Gran Bretaña. Finalmente llegó a nuestras costas el rumor de que el príncipe de Orange se había aventurado en una empresa cuyo éxito sería el triunfo de los derechos civiles y religiosos, y la salvación de Nueva Inglaterra. No fue más que un susurro dudoso, podría ser falso, o el intento podría fracasar, y en cualquier caso el hombre que se rebeló contra Rey James perdería la cabeza. Aún así, la inteligencia produjo un efecto marcado. El pueblo sonreía misteriosamente en las calles y lanzaba miradas atrevidas a sus opresores, mientras por todas partes reinaba una agitación contenida y silenciosa, como si la más mínima señal pudiera despertar a todo el país de su perezoso abatimiento. Conscientes del peligro, los gobernantes resolvieron evitarlo mediante una imponente demostración de fuerza, y tal vez confirmar su despotismo con medidas aún más duras. Una tarde de abril de 1689, Sir Edmund Andros y sus consejeros favoritos, calentándose con el vino, reunieron las casacas rojas de la guardia del gobernador e hicieron su aparición en las calles de Boston. El sol estaba a punto de ponerse cuando comenzó la marcha. El redoble de tambores en aquella crisis inquietante pareció recorrer las calles menos como música marcial de los soldados que como una llamada a los propios habitantes. Una multitud de diversas avenidas se reunió en Rey Calle, que estaba destinada a ser el escenario, casi un siglo después, de otro encuentro entre las tropas de Gran Bretaña y un pueblo que luchaba contra su tiranía. Aunque habían transcurrido más de 60 años desde la llegada de los peregrinos, esta multitud de sus descendientes aún mostraba los rasgos fuertes y sombríos de su carácter, quizás de manera más sorprendente en una emergencia tan severa que en ocasiones más felices. Estaba la vestimenta sobria, la severidad general del semblante, la expresión sombría pero no desanimada, las formas de hablar de las Escrituras y la confianza en la bendición del cielo sobre una causa justa que habría marcado a un grupo de los puritanos originales cuando se vieron amenazados por algún peligro del mundo. Desierto. De hecho, todavía no era tiempo de que el viejo espíritu se extinguiera, ya que ese día había hombres en la calle que habían adorado allí bajo los árboles, antes de que se construyera una casa para el Dios por el cual se habían convertido en exiliados. También estaban allí viejos soldados del Parlamento, sonriendo sombríamente ante la idea de que sus viejos brazos pudieran asestar otro golpe a la casa de Stuart. Aquí también estaban los veteranos de la guerra del rey Felipe, que habían quemado aldeas y masacrado a jóvenes y viejos con piadosa ferocidad mientras las almas piadosas de todo el país los ayudaban con oración. Varios ministros estaban dispersos entre la multitud que, a diferencia de todas las demás turbas, los miraba con tanta reverencia como si hubiera santidad en sus mismas vestiduras. Estos santos hombres ejercieron su influencia para calmar al pueblo, pero no para dispersarlo. Mientras tanto, el propósito del gobernador al perturbar la paz de la ciudad en un período en el que la más mínima conmoción podría hacer fermentar el país fue casi el tema universal de investigación, y se explicó de diversas maneras. «Satanás dará pronto su golpe maestro», exclamaron algunos, porque sabe que le queda poco tiempo. Todos nuestros pastores piadosos serán arrastrados a prisión. Los veremos en un incendio en Smithfield en Rey Calle.
Entonces el pueblo de cada parroquia se reunió más cerca de su ministro, quien miró tranquilamente hacia arriba y asumió una dignidad más apostólica, propia de un candidato al más alto honor de su profesión, la corona del martirio. De hecho, en ese período se imaginaba que Nueva Inglaterra podría tener un John Rogers propio para ocupar el lugar de aquel digno en el manual. El Papa de Roma ha dado órdenes para un nuevo San Bartolomé, gritaban otros. Vamos a ser masacrados, hombre y niño. Este rumor tampoco quedó totalmente desacreditado, aunque la clase más sabia creía que el objetivo del gobernador era algo menos atroz. Se sabía que su predecesor, según los antiguos estatutos, Bradstreet, un venerable compañero de los primeros colonos, estaba en la ciudad. Había motivos para conjeturar que Sir Edmund Andros tenía la intención de sembrar el terror con un desfile de fuerza militar, y confundir a la facción opuesta apoderándose de su jefe. Manténgase firme en defensa del antiguo gobernador constitucional. Gritó la multitud, aprovechando la idea, el buen gobernador Bradstreet. Mientras este grito era más fuerte, el pueblo fue sorprendido por la conocida figura del propio gobernador Bradstreet, un patriarca de casi 90 años, que apareció en los elevados escalones de una puerta, y con su característica dulzura les suplicó que se sometieran a las autoridades constituidas. Hijos míos, concluyó este venerable personaje, no hagáis nada precipitadamente. No llores en voz alta, sino ora por el bienestar de Nueva Inglaterra, y espera pacientemente lo que el Señor hará en este asunto. El acontecimiento pronto se decidiría. Durante todo este tiempo, el redoble del tambor se había ido acercando a través de Cornhill, más fuerte y más profundo, hasta que, con reverberaciones de casa en casa y el ritmo regular de pasos marciales, irrumpió en la calle. Apareció una doble fila de soldados, que ocuparon toda la anchura del pasillo, con mechas al hombro y cerillas encendidas, de modo que presentaban una hilera de fuegos en la oscuridad. Su marcha firme era como el avance de una máquina que rodaría irresistiblemente sobre todo lo que encontraba a su paso. A continuación, moviéndose lentamente, con un ruido confuso de cascos sobre el pavimento, cabalgaba un grupo de caballeros a caballo. La figura central era Sir Edmund Andros, anciano, pero erguido y con aspecto de soldado. Quienes lo rodeaban eran sus consejeros favoritos, y los enemigos más acérrimos de Nueva Inglaterra. A su derecha cabalgaba Edward Randolph, nuestro archienemigo, ese maldito desgraciado, como lo llama Cotton Mather, que logró la caída de nuestro antiguo gobierno, y fue seguido por una sensata maldición que lo atravesó durante toda su vida y hasta su tumba. Al otro lado estaba Bullivant, esparciendo bromas y mofas mientras cabalgaba. Dudley iba detrás con la mirada abatida, temiendo, como podía, encontrarse con la mirada indignada del pueblo, que lo contemplaba, su único compatriota de nacimiento, entre los opresores de su tierra natal. También estaban allí el capitán de una fragata en el puerto, y 2 o 3 funcionarios civiles de la corona. Pero la figura que más atrajo la atención del público y despertó el sentimiento más profundo fue la del clérigo episcopal de Reichscapilla cabalgando altivamente entre los magistrados con sus vestimentas sacerdotales, el representante apropiado de la prelatura y la persecución, la unión de la Iglesia y el Estado, todos aquellos abominaciones que habían llevado a los puritanos al desierto. Otra guardia de soldados, en doble fila, cerraba la retaguardia. Toda la escena era un cuadro de la condición de Nueva Inglaterra y su moral, la deformidad de cualquier gobierno que no surge de la naturaleza de las cosas y del carácter de la gente. Por un lado, la multitud religiosa con sus rostros tristes y vestidos oscuros y al otro, el grupo de gobernantes despóticos con el alto eclesiástico en medio y aquí y allá un crucifijo en el pecho, todos magníficamente vestidos, sonrojados por el vino, orgullosos de una autoridad injusta y burlándose del gemido universal. Y los soldados mercenarios, esperando solo la orden de inundar la calle con sangre, mostraron el único medio por el cual se podía asegurar la obediencia. «Oh Señor de los ejércitos», gritó una voz entre la multitud, «proporciona un campeón para tu pueblo». Esta exclamación fue pronunciada en voz alta, y sirvió como grito de heraldo para presentar a un personaje notable. La multitud había retrocedido y ahora estaba apiñada casi al final de la calle, mientras que los soldados no habían avanzado más de 1/3 de su longitud. El espacio intermedio estaba vacío, una soledad pavimentada entre altos edificios que proyectaban sobre él casi una sombra crepuscular. De repente se vio la figura de un anciano que parecía haber surgido de entre la gente, y caminaba solo por el centro de la calle para enfrentarse a la banda armada. Llevaba el viejo traje puritano,
Una capa oscura y un sombrero con corona de campanario a la moda de al menos 50 años antes, con una pesada espada en el muslo, pero un bastón en la mano para ayudar al andar trémulo de la edad. Cuando se encontraba a cierta distancia de la multitud, el anciano se volvió lentamente, mostrando un rostro de antigua majestad hecho doblemente venerable por la barba cana que descendía sobre su pecho. Hizo un gesto de aliento y de advertencia al mismo tiempo, luego se volvió y reanudó su camino. ¿Quién es este patriarca gris?, preguntaron los jóvenes a sus padres. ¿Quién es este venerable hermano?, se preguntaron los ancianos entre ellos. Pero nadie pudo responder. Los padres del pueblo, los de 80 años en adelante, estaban perturbados, considerando extraño que olvidaran a alguien de tan evidente autoridad a quien debieron haber conocido en sus primeros días, el socio de Winthrop y todos los antiguos consejeros, dictando leyes y haciendo oraciones y guiándolos contra los salvajes. Los ancianos también deberían haberlo recordado, con el pelo tan gris en su juventud como el suyo ahora. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo pudo haber desaparecido tan completamente de sus recuerdos, ese anciano padre, la reliquia de tiempos lejanos, cuya terrible bendición seguramente había sido otorgada a sus cabezas descubiertas en la infancia? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién puede ser este viejo?, susurró la multitud asombrada. Mientras tanto, el venerable desconocido, bastón en mano, proseguía su solitario paseo por el centro de la calle. A medida que se acercaba a los soldados que avanzaban y cuando el redoble de su tambor llegó a sus oídos, el anciano adoptó un semblante más elevado, mientras la decrepitud de la edad parecía caer de sus hombros, dejándolo con una dignidad gris pero intacta. Ahora avanzó con paso de guerrero, siguiendo el ritmo de la música militar. Así, la figura anciana avanzó por un lado y todo el desfile de soldados y magistrados por el otro, hasta que, cuando apenas quedaban 20 metros de distancia, el anciano agarró su bastón por la mitad, y lo sostuvo ante sí como la porra de un líder. «¡Pararse!», gritó él. La mirada, el rostro y la actitud de mando, el repique solemne pero guerrero de esa voz, apta para gobernar a un ejército en el campo de batalla o para ser elevada a Dios en oración, eran irresistibles. A la palabra del anciano y al brazo extendido, el redoble del tambor cesó de inmediato y la fila que avanzaba se detuvo. Un entusiasmo trémulo se apoderó de la multitud. Aquella forma majestuosa, que combinaba al líder y al santo, tan gris, tan vagamente visible, con un atuendo tan antiguo, solo podía pertenecer a algún viejo campeón de la causa justa a quien el tambor del opresor había convocado desde su tumba. Lanzaron un grito de asombro y júbilo y esperaron la liberación de Nueva Inglaterra. El gobernador y los caballeros de su grupo, al verse en una posición inesperada, cabalgaron apresuradamente hacia adelante, como si hubieran presionado sus caballos, resoplando y asustados, contra la aparición canosa. Él, sin embargo, no palideció ni un paso, sino que, recorriendo con su severa mirada al grupo que lo rodeaba a medias, finalmente la dirigió con severidad hacia Sir Edmund Andros. Uno habría pensado que el anciano moreno era el gobernante principal allí, y que el gobernador y el consejo con soldados a sus espaldas, que representaban todo el poder y la autoridad de la corona, no tenían otra alternativa que la obediencia. ¿Qué hace este viejo aquí?, gritó Edward Randolph con fiereza. Adelante, señor Edmund. Ordena a los soldados que avancen, y dale al chocho la misma opción que les das a todos sus compatriotas, quedarse a un lado o ser pisoteado. No. No. Mostremos respeto al buen abuelo, dijo Boullivant, riendo. ¿No ves que es un viejo dignatario de cabeza redonda que ha estado dormido durante estos 30 años y no sabe nada del cambio de los tiempos? Sin duda piensa humillarnos con una proclama en nombre del viejo Noll. ¿Estás enojado, viejo?, preguntó Sir Edmund Andros en voz alta y áspera. ¿Cómo te atreves a detener la marcha del gobernador de Rey James? He detenido la marcha de un rey hasta ahora, respondió la figura gris, con severa compostura. Estoy aquí, señor gobernador, porque el clamor de un pueblo oprimido me ha perturbado en mi lugar secreto, y, suplicando fervientemente este favor del Señor, se me ha concedido aparecer una vez más en la tierra en la buena y antigua causa de sus santos. ¿Y qué hacéis de Santiago? Ya no hay un tirano papista en el trono de Inglaterra, y mañana al mediodía su nombre será sinónimo en esta misma calle, donde queréis convertirlo en palabra de terror. Atrás, tú que eras gobernador, atrás. Con esta noche tu poder termina. Mañana, la prisión. Vuelve, no sea que prediga el patíbulo.
La gente se había acercado cada vez más y bebía de las palabras de su campeón, que hablaba con un acento que ya no se utilizaba desde hacía mucho tiempo, como alguien que no está acostumbrado a conversar excepto con los muertos de muchos años atrás. Pero su voz conmovió sus almas. Se enfrentaron a los soldados, no del todo desarmados y dispuestos a convertir las mismas piedras de la calle en armas mortíferas. Sir Edmund Andros miró al anciano, luego dirigió su mirada dura y cruel sobre la multitud, y los vio arder con esa ira espeluznante tan difícil de encender o apagar, y nuevamente fijó su mirada en la forma anciana que se encontraba oscuramente, en un espacio abierto donde ni amigos ni enemigos habían. Se empujó. No pronunció palabra alguna que pudiera descubrir cuáles eran sus pensamientos, pero, ya sea que el opresor se sintiera intimidado por la mirada del campeón gris o percibiera su peligro en la actitud amenazadora de la gente, lo cierto es que dio la espalda, y ordenó a sus soldados que comenzaran una ofensiva. Retirada lenta y cautelosa. Antes de otra puesta de sol, el gobernador y todos los que cabalgaban con tanto orgullo con él eran prisioneros, y mucho antes de que se supiera que James había abdicado, el rey Guillermo fue proclamado en toda Nueva Inglaterra. ¿Pero dónde estaba el campeón gris? Algunos informaron que cuando las tropas habían partido de Rey Calle, y la gente se apiñaba tumultuosamente detrás de ellas, se vio a Bradstreet, el anciano gobernador, abrazar una forma más anciana que la suya. Otros afirmaban con seriedad que, mientras se maravillaban ante la venerable grandeza de su aspecto, el anciano se había desvanecido de sus ojos, fundiéndose lentamente en los tonos del crepúsculo, hasta que donde él estaba había un espacio vacío. Pero todos estuvieron de acuerdo en que la forma canosa había desaparecido. Los hombres de esa generación esperaban su reaparición al sol y al crepúsculo, pero nunca más lo vieron, ni supieron cuándo pasó su funeral ni dónde estaba su lápida. ¿Y quién fue el campeón gris? Quizás su nombre pueda encontrarse en los registros de ese severo tribunal de justicia que dictó una sentencia demasiado poderosa para la época, pero gloriosa en todos los tiempos posteriores por su lección de humildad para el monarca y su alto ejemplo para el súbdito. He oído que cada vez que los descendientes de los puritanos deben mostrar el espíritu de sus padres, el anciano aparece nuevamente. Cuando habían pasado 80 años, caminó una vez más por Rey Calle. 5 años más tarde, en el crepúsculo de una mañana de abril, se encontraba en el prado junto al centro de reuniones de Lexington, donde ahora el obelisco de granito con una losa de pizarra con incrustaciones conmemora a los primeros caídos de la Revolución. Y mientras nuestros padres trabajaban en el parapeto de Bunker's Hill, durante toda la noche el viejo guerrero hizo sus rondas. Que pase mucho tiempo antes de que vuelva. Su hora es de oscuridad, adversidad y peligro. Pero si la tiranía doméstica nos oprime o los pasos del invasor contaminan nuestro suelo, que venga el campeón gris. Porque él es el tipo del espíritu hereditario de Nueva Inglaterra, y su marcha sombría en vísperas del peligro debe ser siempre la promesa de que los hijos de Nueva Inglaterra reivindicarán su ascendencia. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.